Llevamos una serie de semanas donde las incidencias ferroviarias vuelven a copar los noticieros, en especial en la estación madrileña de Chamartín, que al ser el epicentro de muchas operaciones ferroviarias, complica el resto del mapa, una serie de problemas que han sido muy sonados en unos días de máxima actividad y que trataremos de explicar en este vídeo. Lo cierto es que aunque las averías en trenes y líneas de alta velocidad se producen en diversos puntos del mapa, últimamente Madrid y en concreto Chamartín parecen ser el epicentro de todos los problemas. Una estación en plena fase de modernización y ampliación que llevará varios años y que hemos explicado en diversos vídeos del canal, y que con el nuevo panorama ferroviario, con más operaciones y viajeros de su historia, se le ven más que nunca las costuras. El incremento de operaciones y pasajeros, es uno de los problemas, pues como suele ocurrir en infraestructuras, se va siempre con retraso y nos pilla el toro, por lo que no es casual que tanto en verano como en puentes y festivos importantes, la gravedad de las incidencias sea mayor. Un detalle el de las obras que tampoco ayuda en estos casos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro de los problemas más comunes está en la flota de trenes, en muchos casos anticuada, pero en otros con un mantenimiento por debajo de lo esperado, algo que han denunciado repetidas veces los sindicatos ferroviarios, tanto en el material rodante como en la propia infraestructura, donde problemas como la catenaria o el pantógrafo de los trenes pueden causar problemas que contagien a otros y se produzca un efecto dominó grave, dejando en tierra a muchos trenes y pasajeros. Curiosamente, uno de los trenes con más incidencias está siendo el más nuevo, el flamante Abril, cuyos primeros meses han sido cuando menos decepcionantes y ha protagonizado no pocos problemas, retrasos e incidencias. El efecto dominó por averías y problemas es otra de las causas. Por ejemplo, la producida este mismo lunes 5 de agosto, donde un Aplo quedaba parado y sin electricidad en mitad del túnel para alta velocidad entre Chamartín y Atocha, túnel abierto curiosamente hace solo un año, provocando un efecto contagio a muchos otros trenes posteriores que no pudieron circular. Problema que además dejó a dicho tren 3 horas varado, con pasajeros agobiados y sin luz ni aire acondicionado. Tanto es así que se llegaron a romper algunas ventanillas del tren con el consiguiente peligro, entre otros motivos por la falta de información y soluciones. Otro clásico de esto de las averías. Una práctica que nunca debe hacerse salvo en caso de emergencia, pero lo cierto es que 3 horas esperando un remolque o solución en plena ciudad no tiene sentido, y más aún si dicho tren provoca una parálisis casi total del resto de operaciones. Algo que se debería corregir para el futuro, pues aquí no se trataba de un tren en mitad de la nada y parece obvio que los protocolos y ritmo de actuación en estos casos están muy lejos de lo deseado. Otro detalle que se está viendo es que, más allá de Chamartín, hay problemas en otros puntos de la red que afectan indirectamente a las operaciones de la propia estación, como el citado en el túnel madrileño u otros puntos del mapa del noroeste. Pues hay que recordar que la estación norteña de la capital da servicio a buena parte del noroeste de la red y también a no pocos trenes del Levante, por lo que un problema aquí puede llegar a afectar a multitud de operaciones y rutas, y si eso ocurre en un momento de máxima afluencia, la gravedad es mucho mayor. Recordemos que las explicaciones tanto de Renfe como Adif como del Ministerio destacan ante todo que se está corrigiendo todo aquello que afecta a estos problemas y que lo que no se hizo en su día se está haciendo ahora. Sin embargo, aparte de esas explicaciones o disculpas, da la sensación de que faltan protocolos para actuar con mayor rapidez ante estos problemas y dar solución a lo ocurrido de manera más eficiente, aparte de mejorar la información al viajero. Además, tenemos que recordar la enorme inversión de dinero público que se ha realizado en la red de alta velocidad para que se tengan tantos problemas e incidencias continuas que además dan muy mala imagen al tren en un momento donde se trata de impulsar este sistema de transporte que, si aparte de caro resulta poco eficiente, seguirá sin atraer al número de viajeros suficiente para que algún día sea rentable, cosa que todavía queda lejos a pesar del incremento notable de viajeros en los últimos años. Ojalá que poco a poco lleguen las soluciones y mejoras que se necesitan y estas jornadas negras sean más un recuerdo que otra cosa. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.